Bueno, gracias a Dios le damos, porque tenemos el tiempo, tenemos la salud. Le agradezco mucho al hermano la oración, que me dé poquito más tiempo sobre la tierra para seguir luchando. Ah, tengo, tengo algo que sí tengo que compartir no solamente con la congregación aquí en Mexicali, pero también con ah, predicadores y otras congregaciones, especialmente las dos congregaciones que me han estado ayudando. Este año, si Dios me da la licencia, quiero ir y visitar y hablar de estas cosas con ellos, porque lo que vamos a presentar, hemos estado presentando, no sé qué tanto se les haya quedado aquí a mis hermanos aquí en Mexicali, pero es algo que cambia toda nuestra manera de ver las escrituras. ¿Ok? Y a veces nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza admitir que hemos enseñado mal, pero en este caso uh, estoy convencido que estamos mal. Me ha costado bastante tiempo para llegar a estas conclusiones, pero uh, ya me siento, no quiero decir que me siento a gusto, pero ya me siento con la convicción de que tengo que hablar de esto. Ya no, como quien dice, ya no puedo seguir oyendo que la palabra del Señor se enseñe uh, equivocadamente, pues, porque el lema, o sea, de las iglesias de Cristo ha sido restaurar la iglesia del primer siglo. Y esto uh, empezamos bien, pero yo creo que ya nos hemos acomodado en un pensamiento y no hemos crecido, no hemos podido avanzar. Y han pasado cosas que nos han hecho reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia de Cristo se divide tanto? Okay. Creo que hay más iglesias que se han formado por divisiones que por hermanos que van a establecer iglesias. Okay. Así es que es un tema bien importante. Y vamos a leer entonces de Hebreos capítulo 9 y, y ahí vamos a empezar. Vamos a, como les digo, a tratar de repasar 3 puntos del libro de Hebreos que yo creo que son los puntos más importantes. ¿Okay? Y, como le digo a los hermanos, eh, espiritualmente yo tengo una transmisión que tiene drive, que está enfrente, neutral y reversa. ¿Okay? Y muchas veces los predicadores no quieren ponerlo en neutral ni quieren ponerlo en reversa para regresar otra vez. Si acaso hemos estado equivocados, regresar otra vez y empezar de nuevo. Pero necesitamos tener esa mente abierta. Por si acaso estamos equivocados, ok. Estoy equivocado, me voy a tener aquí, lo voy a pensar. Y si me equivoqué, pues uh, la pongo en reversa. Okay, y regreso con el tema como si nunca lo había estudiado. Empezar de nuevo. Okay. Y yo creo que Jesucristo es lo que le enseñó a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que empezar con una hoja en blanco. Okay. Si quieres ver el reino de Dios. Okay. Y los judíos, yo creo que tenían la misma mentalidad que muchos de nosotros tenemos, de que yo no puedo estar equivocado. Nosotros no podemos estar equivocados. ¿Cómo es posible? Pero Jesucristo le dijo, si no naces de agua, de espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Así es que está hablando el Señor de nacer de nuevo o de empezar de nuevo. Voy a leer entonces aquí para empezar la clase en Hebreos capítulo 9 y voy a leer del versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer testamento,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así lee su Biblia. No, dijo herencia en lugar de pacto. Así lee la Biblia de ustedes. No, dijo ¿Cuál es la herencia. diferencia? Usted dijo herencia en lugar de pacto. Capítulo 9, versículo 15. Sí, dijo herencia en lugar de pacto. Ok. En nuestras Biblias, casi todo dice pacto. Aunque la versión antigua, que la primera versión en español, lee testamento. La versión que estamos usando nosotros es la Reina Valera 1960. Y aquí ya la traducieron pacto. Muchos hermanos van a decir, pues ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna, es la misma cosa. No es la misma cosa. Ok. Y vamos a estudiar ese asunto primero. Ok. Ahora, eh, todo está en la mesa. Ok. Si tienen preguntas, hagan las preguntas. Si tienen comentarios, opiniones, háganlos. ¿Ok? Porque este es el tiempo. Que ya terminando aquí vamos a empezar otra clase. ¿Ok? Pero yo no tengo problema que critiquen lo que yo creo. Nada. ¿Ok? De eso se trata el estudio bíblico. ¿Ok? De eso se trata. Y cuando Pablo iba a la sinagoga, unos le escuchaban de buena gana y otros se Hoy como no. juntaban para matarlo. ¿Ok? Pero él de todos modos se exponía. Y dice que los de Berea eran más nobles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos revisaban por medio de la palabra de Dios para ver si las cosas que él estaba enseñando eran de Dios o no. Y es una cosa que nosotros tenemos que seguir haciendo toda la vida. ¿Ok? Toda la vida. Así es que todo está en la mesa. ¿Ok? Y yo creo que debo recibir crítica. Porque he presentado en la clase, esta clase de Hebreos, ideas que no son tradicionales en las iglesias de Cristo. ¿Okay? Mi intención no es ser diferente, sino que así como voy aprendiendo, voy a ir enseñando. ¿Okay? Muchos no pueden hacer la distinción porque no saben lo que yo creía allá antes, en 1990. Quizás de los que estamos aquí, solamente la hermana Sandra, creo, se puede acordar, pero los demás se han convertido de 1990 para acá, pero antes de eso yo enseñaba otra cosa. Lo que me hizo cambiar a mí fue cuando empecé a hablar en español, cuando empecé a predicar o enseñar en español, porque la Biblia que yo usaba antes en inglés siempre se traducía lo mismo, testamento, 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 pero cuando empecé a enseñar en español, tuve que usar esta versión. Y yo leía que esta versión menciona pacto y no testamento. Y eso me hizo revisar todos mis sermones que había enseñado antes. Y aparte de eso, hacer preguntas. Va en un gancho, Hacer preguntas. En que, ¿por qué en unas dice testamento y en otras dice pacto? Okay. Ahorita vamos a hablar un poquito más del por qué. Sin embargo, en este estudio yo he estado insinuando los cambios, ¿ok? Y cuando yo empecé a simplemente insinuar, Usted se apresuró mucho no a les enseñaba. Y hay hermanos que andaban buscando sermones grabados donde yo enseñaba esto y no encontraron nada porque no lo estaba enseñando. Estaba preguntando yo todo. Preguntaba que si este versículo está enseñando eso
Porque yo creo que puede estar enseñando otra cosa, nomás estaba insinuando. Y ya las conclusiones que Raimundo está enseñando algo diferente. Pero nunca lo enseñé, porque no estaba seguro, estaba como neutral. Y ya cuando me empecé a topar más y más, pues lo puse en reversa. Y empecé a estudiar estos asuntos, como que dice, con una hoja blanca, ¿ok? Y ahora usando la Biblia en español, ¿ok? Y eso me hizo cambiar mi pensamiento poco a poco, ¿ok? Ahora, ah, en las iglesias de Cristo, en los últimos 100 años, se puede decir, y todavía, ¿verdad? Va a seguir. Se ha enseñado una doctrina ah, sobre la palabra de Dios, una doctrina donde son dos testamentos, ¿ok? Y yo les preguntaba y les pregunto todavía, ¿verdad? Que si se encuentra la palabra testamento en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Dónde, hermana? No, estamos viendo Ok. aquí en esta versión que tengo yo, que es una Biblia bastante. A ver, la pregunta, ¿han encontrado en todo lo que hemos leído, encuentran la palabra testamento en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no? Porque, porque es hebreo, porque es una otra traducción. Miren, Porque así, los que tradujeron la Biblia del griego al inglés y después del griego al español, estaban usando una idea occidental. ¿De qué estoy hablando occidental? Una idea que, que tenían los traductores en Francia, Alemania, Inglaterra y luego en los Estados Unidos. Pero los conceptos de la Biblia son del Medio Oriente. ¿Ok? ¿Entienden lo que digo Medio Oriente? Sí. Sí. Lo que viene siendo, ok, Egipto, ok, lo que viene siendo Canaán, ahora Israel, esa parte de allá, Siria, Turquía. donde vivió Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Medio Oriente. Okay. Y ellos tienen un concepto más original que el de nosotros. Okay. Así es que no solamente en las nuevas traducciones están, ya no vas a encontrar tanto la palabra testamento, vas a encontrar la palabra pacto. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, es todo. ¿Okay? Y muchos están dándose cuenta, especialmente los que hacen las traducciones y predicadores se están dando cuenta que pues no está bien el pensamiento que tenemos de la Biblia, no son testamentos. ¿Okay? En segunda de Timoteo, capítulo 3, en una de las clases que estaba dando Glauco, uh, Glauco mencionó que segunda Timoteo, capítulos 3, 16 al 17, escritura que casi todos nos sabemos de memoria, dice allí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, Glauco dijo, ese es el Antiguo Testamento. No podía ser el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no estaba escrito. Y un hermano dijo, yo cuando leía eso, yo pensaba que ese era el Nuevo Testamento. Estamos hablando de hermanos que tienen años predicando. ¿Okay? Pero como que no hemos despertado a eso. ¿Okay?
Pero otros hermanos sí han despertado la verdad por el estudio personal. El estudio personal. No porque lo que les han enseñado los domingos, sino que ellos mismos estudiando, y otros se han dado cuenta porque los hermanos les llamaron la atención. Pero si seguimos leyendo esta escritura, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que se han enseñado en las iglesias de Cristo tradicionalmente que no están correctas. Okay. Ahora, como le dije, son 3 puntos, pero yo creo que no vamos a cubrirlos. Pero cuando llegan al libro de Hebreos, por ejemplo, cuando llegan al capítulo 1 y versículo 1, muchos hermanos ya tienen una idea aquí en la mente de lo que dice Hebreos 1:1, pero esa idea la agarraron de escrituras que están enfrente, que están adelante, como la escritura que leímos ahorita en Hebreos 9. Okay. Pero no debe ser así. Ahora bien, yo voy a hacer eso. Yo me voy a adelantar, porque tenemos que repasar y estar seguros de qué estamos hablando cuando la palabra de Dios menciona pacto y también cuando menciona testamento, porque esta versión de 1960 sí menciona la palabra testamento, que hay en los versículos 16, 17 y 18. Okay. Pero casi todos ya estamos de acuerdo que no debería estar ni la palabra testamento ni allí. Pero si tenemos la idea occidental, así vamos a pensar. Pero si dejamos que la palabra de Dios forme en nuestras mentes el concepto del Medio Oriente, vas a entender rápidamente. Pronto vas a entender que aquí toda la sección debe de leer simplemente pacto, 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 pacto y pacto. Okay. Tuvimos una clase en pactos. Okay. Yo no sé qué tanto se nos ha pegado, pero es muy difícil fallarle porque empiezas a mirar la palabra pacto allá mero atrás, desde el tiempo de Noé, y luego Abraham, y luego Isaac, y luego con Israel, y luego con el remanente. Okay. No es un tema que se habla aquí y ya, no, es un tema que corre en las escrituras. Okay. Y cada vez que lees de pacto te da información, poquita más información del protocolo y lo que significa hacer un pacto, muy diferente a testamento, muy diferente. Entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 9 y le damos gracias a Dios que tenemos esta libertad de poder escudriñar estas cosas sin temor. Si alguien tiene un comentario, háganlo. No tengan miedo, yo no les voy a regañar ni por qué. ¿Por qué no tengo el derecho de regañar? Yo creo que el nombre testamento fue creado por el hombre, o sea, fue el significado que le dio el hombre. Porque, o sea, ahorita me acuerdo, o sea, por ejemplo, cuando una persona muere y deja un testamento, fíjate, antes de que él muera, deja un testamento para que se cumpla lo que él quiere para su familia. Entonces, quiere decir que esa palabra testamento lo tradujo el hombre, o sea, le dio ese nombre al testamento, pero no para lo, como tú dices, está mal en la palabra de Dios, porque el pacto es bien diferente. El pacto es lo que yo diferencio de un pacto y un testamento es totalmente diferente. El pacto es para partir, para que cuando uno parte sacrifican los animales. Bueno, O sea, es una diferencia. Vamos a hablar de eso. Okay, vamos a hablar de eso. Okay. Lo que quiero que entiendan es que el testamento sí es una palabra legítima. Okay. Pero no es la palabra que queda aquí. Okay. Entonces, vamos a leer de Hebreos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 15, pero vamos hasta leer hasta el versículo 20. Okay. Otra vez el 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, ¿ok? Y enseguida de esta versión dice, está un 2, un número 2, ¿verdad? Y abajo dice allí, la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Pero aquí decidieron poner la palabra testamento, pero debería decir pacto. Esto, sí, debería de seguir el fluir con la palabra pacto. ¿Okay? Dice, porque donde hay testamento o pacto es necesario que intervenga muerte del testador. Por eso Okay. o sea, eso es lo que te digo. Entonces allí queda Ahí queda. con la idea occidental. ¿Ok? Queda. No rima, pues, o sea. Pero al mismo tiempo no queda. ¿Ok? Al mismo tiempo no queda. Ahorita vamos a ver por qué. Dice el 17, porque el testamento o el pacto con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador o el pacto, o el que hace la víctima del pacto, vive. De donde ni aún el primer, ahora sí, dicen pacto, ¿verdad? Ahora, por qué dice pacto aquí? ¿Por qué no dice testamento? Pues empezó con el versículo 16, testamento, versículo 17, testamento, y el versículo 18, ahora cambia a pacto. ¿Por qué? En todas las versiones, la vieja, la antigua y la 1960, y también la Biblia en inglés, todas traducen aquí pacto. ¿Por qué? Por la sangre, se puede decir, ¿no? Okay. O sea, ahí no te ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Eso es lo que la dice. Porque el versículo 19 va a citar a Moisés. ¿Ok? Por eso se obligaron a poner ahí pacto. Ellos querían poner testamento, pero no puedes. ¿Por qué? Porque vas a citar a Moisés. ¿Y cuántas veces se encuentra la palabra testamento en el Antiguo Testamento? Ni una. Ni una. Dice el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, dana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces el versículo 15 y el versículo 20, como les dije, son como muros que no te dejan salir del pensamiento. Así es que desde el 15 al 20 debe de usar la misma palabra pacto. Ahora, la palabra versículo 17, el testador, 16 y 17, el testador. Esta era la otra cosa que me puso a pensar. ¿Quién era el testador del Antiguo Testamento? Para mí, Okay. Sí, porque dice allí que no podía entrar en fuerza hasta que no muriera el testador. Okay. No es válido hasta que no muere el testador. Entonces, yo busqué un testador y no encontré nadie. No. Lo que sí encontré fue una víctima o víctimas. Okay. Que Cuando Dios confirmaron. hacía un pacto, mataban víctimas. Okay. La Pascua, okay. Mataron la víctima, se conocía la víctima de la Pascua, era un animal. Okay. Y cuando ese animal moría, la víctima del pacto, es cuando entraba en vigor, es cuando entraba. Okay. No es lo mismo con un testamento. Un testamento
Vamos a ir a Lucas, capítulo 15. Antes de seguir adelante, quería decirles que la carta a, a los hebreos fue escrita como 1400 años antes de que se hiciera esta traducción, ¿ok? ¿Me pueden seguir el pensamiento? Antes de esta traducción, 1400 años antes, se escribió la carta a los hebreos, ¿ok? Y cuando se traduce del griego al español, estaba la Inquisición. ¿Saben lo que es la Inquisición, hermanos? Persecución de los cristianos. Hermano Enrique, díganos. La persecución de los que creían en el evangelio, los cristianos. A ver, espérate, hermano. Vamos a poner la bocina. Ok, voy a apagar aquí. Era la persecución que se le hacía a los cristianos por parte del clero. No oigo, no se oye. Ahí está, ya. Sí, ahora sí. Entonces, ¿quién está perdido, el tuyo o el mío? Ok, Ahora sí me se oye. oye. Díganos, ¿qué es la Inquisición? La ¿Qué era? Inquisición era la persecución que hacían contra los que Tuyo. eran creyentes, ¿no? Y por Ok, parte del clero. ajá, de parte de la Iglesia Católica. Claro, sí. Ok. La Iglesia Católica. Y eso se llevó a cabo en los años 1200 más o menos hasta todavía hace 100 años todavía había Persecución. la Inquisición. Okay. Y la Iglesia Católica quería controlar las enseñanzas falsas. Entonces, si tú enseñabas algo diferente que lo que estaba enseñando la Iglesia Católica, pues te daban uh, vida en la cárcel perpetua, sentencia perpetua, o te cortaban la cabeza o te quemaban. Okay. Esa era la Inquisición. Y la Iglesia Católica ha querido lavarse las manos, pero por eso la Iglesia Católica hoy en día, el Papa va para acá, va para allá, pidiéndole perdón por lo que hicieron en aquellos años, ¿okay? Todavía. Pero en esos años 1400, cuando se tradujo la Biblia del griego al español, la Inquisición más fuerte fue en Francia y en Alemania y en España, en contra de los judíos y en contra de los musulmanes. ¿Okay? Y los expulsaron de Francia y de España. Y por eso no había traductores judíos para ayudarles a hacer la traducción. Si hubieran judíos en la traducción del griego al español, les hubieran dicho, no, ahí tiene que ser pacto, no testamento. Pero como los querían matar, si acaso hubo algún judío que les ayudó, porque tenían que ser todos expertos en la traducción, expertos en el idioma griego, ¿okay? Si acaso hubo un judío, era un judío que se había arrepentido del judaísmo y se había entregado al cristianismo, pero prevalecieron los traductores que tenían una mentalidad del occidente, ¿okay? Y por eso la primera versión, testamento, desde Mateo, cuando Jesús dice, esta es la sangre del Nuevo Testamento, ya nuestras versiones dicen, esta es la sangre del Nuevo Pacto, ¿okay? Pero por eso entró este tremendo error, no solamente en la versión, pero los hermanos recogieron eso y le pusieron un concepto que hasta la fecha es el que sigue
en vigor. ¿Ok? Aunque sin la cooperación de estos judíos, la traducción tuvo que ser así como salió primero, occidental. Y la idea de pacto sigue siendo occidental. Mucha gente dice, no hay ninguna diferencia. Testamento y pacto, la misma cosa. No es. No es. Es diferente. ¿Ok? Por lo tanto, el concepto de la palabra de Dios es que hubo un primer testamento y con la muerte de Cristo ahora tenemos el segundo testamento. Por eso tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los apóstoles no le dieron eh, esos títulos porque para ellos todo era la palabra de Dios. Todo era la palabra de Dios. ¿Ok? Y Entonces esto ha ya todos causado se hicieron uno tremenda solo. controversia y los judíos se ríen de ¿Quién nosotros puso uno? porque ¿Quién le puso Nuevo Testamento? creen que es la misma cosa. Sí, hermano Enrique. Sí, porque inclusive cuando nosotros llegamos para acá al norte, nos decían que el Antiguo Testamento no tenía caso. Nada que ver. Y le digo, entonces, ¿quieres que arranque mi Biblia a la mitad y nomás me quede con el puro Nuevo Testamento? Le digo, pues aquí la palabra de Dios dice que toda es inspirada por Dios. Sí. En, en las escuelas de predicadores, tanto en español como en inglés, pero casi las escuelas de predicadores son gobernadas y los primeros profesores fueron americanos. ¿Ok? Y en la segunda de Timoteo, capítulo 3, ahí donde estábamos, pero en el capítulo 2, donde dice, en versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Ok? Ajá, ajá. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, en la versión en inglés dice, la última parte, que, que divide bien la palabra de verdad, que la divide bien. Y esa idea se pasó a los maestros que enseñan en español. Y dividir bien, dicen que cuando divides bien la palabra de Dios, tienes que dividirla Antiguo y Nuevo Testamento. Okay, y tú vas a enseñar el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz. Se acabó, quedó abrogado. Okay. Pero nuestra versión no dice lo mismo. Nuestra versión está más acertada. Dice que usa bien la palabra de verdad. Okay. Pero la idea ahí está, así se pasó. Y todavía se predica de esa manera. Okay. Así es que cuando empecé a enseñar en español, pues se me hizo bola mi mundo. Se me hizo, dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Bueno, Hermano, mandé. dice un hermano, hizo un comentario que en el Testamento, el que tiene control y que puede modificar, el único que puede modificar es el testador, la otra parte no. Y en un pacto necesitan ponerse de acuerdo dos, y cualquiera de las dos partes puede modificar ese pacto, ¿no? Esa es una diferencia en que pues debemos de pensar también, ¿no? Ok. Yo creo que ahí nos estamos metiendo vamos a hablar de eso en la segunda parte. Okay. Okay. Pero ahí que se quede por mientras. Okay. Ahora, como Moisés les declaró el testamento, mi pregunta era, ¿quién era el testador? Okay. Porque Moisés no murió. No. Ok, no murió, pero sí mataron víctimas. Ahí en Mateo 24, Éxodo 24, del 6 al 9, mataron víctimas y de la sangre tomó Moisés y dijo, este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Okay? Y pues eran animales, dije, pues eran animales. Y en un testamento no no vas a matar a un animal cuando vas aquí a alguna notaría y quieres hacer tu testamento,
¿verdad? No te van a decir, a ver, ¿qué vas a matar? ¿Una vaca o un toro o qué? No. Tú haces tu testamento y cuando tú mueras, todo lo que está escrito va a entrar en vigor. ¿Okay? Y parece que es lo que está diciendo aquí en Hebreos 9, pero no es lo que está diciendo. ¿Okay? Tenemos nosotros esa mentalidad occidental y yo creo que tenemos que deshacernos de ella. ¿Okay? En Israel, uno podía hacer un testamento de herencia. ¿Ok? Un testamento de herencia, pero no tienes que esperar hasta que muera tu papá. Vamos a ir a Lucas capítulo 15. ¿Ok? Lucas capítulo 15 y cuando decimos Lucas 15, pues luego pensamos del hijo pródigo, ¿verdad? Dame la parte que me corresponde. Sí. Sí. Léanos entonces, hermano, de Lucas 15, del 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose Hasta todo ahí. el día, hasta ahí, ok. Sí, pues está hablando aquí de lo que le corresponde a él, de la herencia. Okay. Y el papá estaba vivo, pero el papá le dio su herencia. Y todavía a la fecha eh, podemos tener hacer un testamento y posiblemente uno de tus hijos o alguien que va a heredar, ¿sabes qué? Me metí en problemas y necesito dinero ya. Heredar en vida, sí. Ajá. Y dice, ok, vamos a hacer eso. Entonces van y vamos a anular este testamento. Okay. Entonces, el papá le puede dar al hijo. Esas son tus tierras, allá están, tú vas con ellas, ¿ok? Y el papá va a hacer otro testamento, pero en ese testamento ya el hijo ya no va a estar incluido ahí, ¿ok? Entonces, en vida todavía pueden cambiar el testamento, en vida, ¿ok? Y cuando muere el papá ya no va a haber cambios. Pero aquí tenemos un ejemplo, y yo creo que Jesús no está inventando aquí, Jesús está hablando de un hecho que se hacía y se hace hasta la fecha con un testamento de herencia. Para complicar las cosas más, en el inglés, la palabra testamento también se traduce will, y los que pueden entender poquito inglés van a entender eso. ¿Okay? Cuando haces un testamento, no dices que y yo quiero hacer un testamento. I want to make a will, a testament. No, I want to make a will. Okay, will. En futuro. Ajá, tu deseo. Y ahí se complican las cosas más. Okay. Y no es así. Okay. Cuando haces un pacto es una cosa completamente diferente, okay, a lo que es testamento. Okay. Sin embargo, los testamentos ya existían. Okay, pero no, un testamento y un pacto eran completamente diferentes. Yo no sé por qué le pusieron el pacto de libre comercio aquí que hizo Estados Unidos con México, porque nunca hubo muerte de nada, de nadie, ni de víctimas, ni de nada. Pero ya nos enseña a nosotros que la palabra la usamos como nos dé la gana. Okay. Y en la escritura no te permite eso. Aunque los traductores del griego al español traducieron este bloque que leímos acá en Hebreos 9, del 15 al 20, lo tradujeron en ignorancia o a propósito. Alevosía y ventaja. Ajá, sí. Porque si lo traduces pacto, hay misericordia. Si lo traducen testamento, no hay misericordia. ¿Ok? No hay. Tu papá muere y ahí en el testamento dijo, mi hijo puede heredar o va a heredar si está casado, si terminó 4 años de universidad y está casado.
Y así llore y lo que haga, no. Si y no llore lo que cumple, sea, nada. No hay misericordia. sí. Y si vamos a mirar esto como un pacto, ¿quién ha cumplido? Si lo miramos como testamento, digo yo, ¿quién ha cumplido con lo que Dios ha ordenado? Levante la mano, No, el que ha cumplido todo lo que el Señor dice. Y así es como yo creo que la iglesia católica tiene la gente como la tiene. Sí, es verdad. ¿Okay? Pero si es un pacto, entonces el pacto tiene esa provisión que vemos cuando Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. No caminaron perfectamente. ¿Y por qué no los abandonó Dios? Porque Dios se había jurado: yo te voy a cuidar. Cuando tú falles, ahí voy a estar. Cuando Israel falle, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Por misericordia. Cuando te casas con una mujer, tú le prometes: cuando tú falles, ahí voy a estar. ¿O no? amén. Cuando tú falles, ahí voy a estar. No te voy a abandonar. Ahí voy a estar. Claro que sí. Cállate. Bueno, yo creo que basta con ya. Ahora, leyendo este bloque, debe de ser pacto corrido en todo bloque, no testamento. Y lo que califica esta manera de pensar es que está citando de Moisés. Okay. Está citando del Antiguo Testamento, donde no se encuentra la palabra testamento, se encuentra la palabra pacto. Y lo que firma o confirma el concepto es el versículo 20, cuando dice ahí que esto es lo que dijo Moisés. Esto es lo que dijo Moisés. Okay. Más y más estudiosos se están alejando de la idea de testamento. Okay. Esto se debe a los esfuerzos en los últimos días, especialmente de tratar de convertir a un judío. A un judío nunca lo vas a convertir con la idea de testamento. Se va a reír de ti. Te va a hacer burla. Porque instantáneamente él sabe, ya empezaste mal y vas a terminar mal. ¿Okay? Y si quieres convertir a un judío, tienes que entender cómo piensa él. Y si quieres entender cómo piensa él, pues primero tienes que ir a su libro, que viene siendo el Antiguo Testamento. ¿Okay? Ellos dicen que el Antiguo Testamento es de nosotros, el Nuevo Testamento es de los cristianos. ¿Okay? Y si tú tratas de usar el Nuevo Testamento para convertir a un judío, no vas a llegar ni a primera base. Pero es lo que estaban haciendo los apóstoles en el primer siglo. Estaban yendo a las sinagogas, ¿verdad? Y ellos sabían cómo hablarles a ellos, porque ellos venían de la misma, del mismo tronco, se puede decir, de la misma rama. ¿Okay? Ahora, los judíos de hoy, ni en aquel entonces, eran gentes ignorantes. Es el retrato que la Iglesia Católica quiso proyectar de los judíos, que son ignorantes, que son soberbios, está bien, que son duros de servir, sí, pero ignorantes no son. Okay. Ellos son personas mucho más estudiadas que los cristianos, que nosotros, más estudiados. Si eres un judío ortodoxo hoy en día, el gobierno te mantiene para que estudies 8 horas al día. No haces servicio militar y no trabajas en otra cosa. Tú y tu esposa y ten muchos chamacos. Pero el gobierno te mantiene para que estudies. Sí, judío ortodoxo. Y muchos judíos que no creen en Dios están enojados. Porque yo tengo que pagar para que no trabaje, no se la lleva estudiando del libro y manteniendo un montón de chamacos. ¿Verdad? Pero el Estado de Israel sabe que necesitan tener esa gente allí. Necesitan tener esa gente allí.
Aunque no crean en Dios, de todos modos, ellos sí creen en Dios y necesitamos que tener esta gente allí porque es lo que mantiene el país unido, que todos son de Abraham, Isaac y Jacob. Que ellos no se encuentran eso pues en las escrituras. Aunque muchos digo que son 70% antes eran 90%, ahora son como 70% de los judíos no creen en Dios. No creen. Y comen puerco, son hombres que han hecho mucho dinero estafando a gente. Son incrédulos, pero saben que tenemos que mantener a esa gente ahí, estos judíos ortodoxos. Así es que ellos no son ignorantes. Ahora, el Nuevo Testamento no es ni un testamento ni un pacto. Es lo que tenemos nosotros. No es ni un testamento ni un pacto. Es la palabra de Dios. ¿Okay? Es lo que es. Ahora, para facilitar, vamos a seguir usando. Vamos a ir al Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento dice esto en el libro tal. Pero no es ni testamento ni es pacto. ¿Okay? Revela un pacto. Pero en sí no es un pacto. Es parte de la palabra de Dios. Igual e inspirada como el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, hasta ahí vamos a llegar ahora. Ahora sí, si tienen preguntas de lo que hemos hablado, críticas. Pues lo vamos a hacer, o se va a hacer la primera enseñanza como doctrina. No quiero decir que por congregación, por no decir por una congregación, saber acomodar el significado, lo que es un pacto del Nuevo Testamento. Pero siempre lo vamos a tener que dirigir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, pero con el conocimiento de separar lo que es un pacto del Testamento. Okay. Digo, para mí, esa es mi forma de pensar, mi forma de pensar, está siempre presente. Hermana Sandra. ¿Yo? Sí, hermana. Y ahí donde dice en 1 Corintios 11:25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y cita Jeremías 31 al 34. Sí. Está citando de, ajá. 1 Corintios 11. De un pacto que se hizo allá. Sí. Fíjense que la versión antigua en 1 Corintios 11, 24, la traduce el testamento. Todavía. Pero la cita de Jeremías 31 ya no nos permite hacer eso. Ya no nos permite, tiene que ser pacto. Okay. Pero dice que es esta copa. Sí. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Sí, sí. Tendríamos que cambiarle todo, la copa y todo, ¿verdad? No entiendo, hermana. ¿Cómo podríamos ponerle testamento ahí? No podemos. ¿No? Es lo que estamos diciendo, que los traductores le pusieron testamento, pero no es un testamento, es un pacto. Pero usted comentó que ni testamento ni pacto, sino era la palabra de Dios. Sí, o sea, lo que tenemos nosotros aquí en la Biblia, lo que estoy diciendo es lo que tenemos de Mateo, Apocalipsis, es a lo que me refiero. Okay, es la palabra de Dios. Okay, pero nosotros le llamamos Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Así le llamamos, ¿verdad? Pero no es la palabra de Dios. A eso me refería. No,
¿Me entiende, hermana? Sí, claro. Ok. ¿Hay alguien más? Ok. Vamos a dejar allí. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a seguir con el segundo punto. Si quieren darle pasaditas, se trata de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Que de eso vamos a hablar. Y si tenemos el tiempo, vamos a ir a la parte más difícil del libro de Hebreos, que viene siendo Hebreos 7, del 11 y 12. Ok, hermanos, yo voy a apagar la grabación.